Saludos, muy buenas noches, jóvenes estudiantes, participantes de su curso de auxiliar de contabilidad que imparte el Infotep a través de la Fundación Dominicana San Valero. Hoy día 10 de mayo del 2021, siendo las 7:12 de la noche, vamos a iniciar con nuestra videoconferencia. Buenas noches. Bien, el tema de hoy que vamos a trabajar es la parte correspondiente de este tema, de este módulo, que es el manejo del efectivo. Vamos a trabajar hoy un poco de lo que es la conciliación bancaria. En breve le comparto pantalla para que veamos ese tema. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí. Bueno, que dice guía práctica de conciliación bancaria. Es un documento desarrollado por su tutor, Luis Alfredo Mejía Mansueta. Ahí tiene una pequeña introducción que usted la podrá leer en su material. Y aquí tenemos las de primeras definiciones. Dice, conciliación bancaria es el proceso de igualación cuantitativa de las diferencias entre el balance según estado del banco y el balance según libro de cuenta corriente de la empresa. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una cuenta corriente, o sea, una cuenta de cheque, que también por ahí podemos hacer transferencias electrónicas, esa cuenta de cheque, esa cuenta corriente, el banco nos envía un estado de cuenta. O sea, cuál ha sido el movimiento de las entradas y las salidas que el banco ha tenido de esa cuenta. Lo propio también nosotros en nuestro libro de banco llevamos unas entradas y salidas de esa cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, cuando el banco nos envía el estado de cuenta, el balance que tenemos en el libro de cuenta corriente o libro de banco que tenemos en la empresa debe coincidir exactamente con el estado de cuenta que el banco nos envía. Si eso no coincide, entonces hay que hacer un procedimiento para hacer la conciliación. Tenemos entonces el concepto de cuenta corriente. Dice que son las cuentas a la vista, simple presentación, que posee una entidad de intermediación financiera, un banco, el cual para el retiro de sumas parciales o totales se debe hacer mediante un cheque. O sea, una persona que usted le emite ese documento, el cheque, entonces retira de esa cuenta corriente suya cierta cantidad de dinero o el total de la cantidad de dinero según sea el cheque y según sería su disponibilidad en esa cuenta corriente. Eso se llama cuenta a la vista, simple presentación. La persona que tiene el cheque solamente lo presenta porque usted le autorizó que esa cuenta el banco le entregue cierta cantidad de dinero. Entonces tenemos libro de banco, también conocido como libro de cuenta corriente. Es un libro de control que lleva a la empresa para cuanta cuenta corriente posea. Eso quiere decir que si un banco tiene varias cuentas corrientes, por cada cuenta corriente de ella tiene que prepararse un libro de banco, aunque sea en el mismo banco. Usted puede tener en el banco X, voy a llamarle el banco BHD, usted tiene varias cuentas corrientes, y a cada cuenta corriente usted le va a preparar un libro de banco, de cuenta corriente, para cada una de las cuentas, aunque sea en el mismo banco. Si son en bancos diferentes, entonces prepara su libro de cuenta corriente en diferentes bancos. Bien, dice ahí, el cual se llevan las anotaciones de los depósitos y los retiros que se efectúan, así como los intereses y comisiones pagados y cobradas por el banco. Recuerden que el banco nos puede a nosotros entregar un interés y también nos puede cobrar. Cuando se entrega un interés, o sea, nos entrega un dinerito aparte, nos lo envían
acreditándonos a nosotros ese dinero, eso mediante un documento que se llama nota de crédito. Cuando el banco entonces nos retira o nos cobra cierta cantidad de dinero, entonces nos envía una nota de débito. En el mundo del banco financiero, la nota de débito y la nota de crédito siempre la emite el intermediario financiero, o sea, el banco. Los clientes no emiten nota de crédito, tampoco emiten nota de débito. Continúo. Dice, se deben dejar 4 líneas en blanco, debe decir ahí, al final de cada mes. Este libro contiene las siguientes informaciones: la fecha, los depósitos realizados, los cheques emitidos y el balance de la cuenta. Entonces ahí vemos un modelo del libro de banco. Ese libro usted lo prepara en hoja suelta cuando lo trabaja en la empresa, o lo puede trabajar también en Excel. Entonces aquí pone el nombre del negocio, el encabezado, siempre le digo eso cada vez que le corrijo, siempre tiene que poner el encabezado, el nombre del negocio, el RNC, el libro de banco y la fecha que usted está trabajando ese documento, bajo qué mes y qué año. Luego va a poner aquí el nombre del banco, cuál es el banco que está trabajando, y luego el número de la cuenta que el banco le asignó a usted, para usted poder trabajar con ese banco. Bien, aquí vemos la fecha, cada vez que usted hace la transacción, el detalle, que es lo que se hace, que ese mismo detalle es el detalle que usted trae de la entrada de diario. Cuando coloca aquí los depósitos, son los depósitos que usted ha recibido, que usted ha hecho, y los cheques que usted ha emitido. Pone aquí el cheque y el importe del cheque y el balance. Entonces, cada vez que nosotros depositamos, vamos sumando, y cuando emitimos cheque, vamos disminuyendo. Entonces, aquí tenemos el estado bancario. Dice que es un informe mensual que envían las instituciones de intermediación financiera, o sea, los bancos, a los propietarios de una cuenta corriente, donde se les comunica lo siguiente: los depósitos que ese banco recibió en esa cuenta, los cheques que ese banco pagó a su cliente, las notas de débito que el banco le envía a su cliente, las notas de crédito que el banco le envió a su cliente, el balance a la fecha, el balance anterior y el balance promedio. Veamos un ejemplo. Nombre del banco, el banco pone su nombre ahí, su RNC y la fecha. Aquí pone el nombre del cliente y la cuenta que el banco le asignó a ese cliente. Y aquí pone los días y meses, los cheques, cargo, porque se debitan, los depósitos y el balance. Entonces aquí lo mismo, cada vez que hay un depósito, el banco lo suma, y cada vez que hay un cheque semitado, se va restando. Porque cuando usted emite cheque, saca dinero, y cuando deposita, lo aumenta. Aquí le pone la cantidad de los débitos, se suman todos. Por ejemplo, aquí ponen cantidad, si tenemos 3 o 4 o 5 depósitos, le ponemos aquí los depósitos, y si tenemos aquí 4, 5, 6 créditos, le ponemos aquí el crédito y el importe total de todos esos créditos. El balance actual, que es el balance que nos va aquí, el balance anterior que tenemos. Y aquí entonces son las pequeñas códigos operativos. DB, que significa aviso de nota de débito. CR, un aviso de nota de crédito. AJ, ajuste de depósito. BC, varios cheques. CC, cheques certificados. Y CCC, comisión por cheque certificado. ¿Saben ustedes lo que es un cheque certificado? Voy a dejar de compartir pantalla para que hablemos de eso. Cheque certificado. ¿Qué es un cheque certificado? Cheque certificado, jóvenes. Pues le explico. Miren, un cheque certificado es aquel cheque que el dueño de la cuenta corriente va al banco y le solicita que ese cheque se aparte en los fondos. Por ejemplo, yo tengo que entregarle a Ramona 100,000 pesos.
y Ramona va a cobrarme, pero Ramona ve que yo le estoy entregando un cheque. Ramona tiene la duda de que ese cheque no tenga fondo y me dice, profesor, para yo recibir ese cheque tiene que ser un cheque certificado. Entonces yo voy al banco con el cheque, lo presento al cajero. El cajero de la cuenta corriente aparta ese dinero, ya ese dinero no está disponible. Entonces lo firma, lo sella y yo le pago, como yo creo que son 250 pesos, 500 pesos, eso varía en el banco, 500 pesos por hacerme eso y me certifica el cheque, lo firma y lo sella. Entonces yo puedo ir en cualquier momento y ese cheque tiene esos fondos porque se fueron separados, fueron apartados para ese cheque. Por ejemplo, si el cheque es 100 mil pesos, que yo le certifique a Ramona y se lo voy a entregar, y yo tengo en la cuenta 150 mil pesos. Entonces ya yo tengo disponible 50 mil pesos, aunque el dinero todavía está en la cuenta, aunque Ramona no ha ido al banco a cambiar el cheque. Todavía Ramona tiene el cheque en su poder, no ha ido a cambiarlo. Todavía tengo la cuenta 150 mil pesos, pero hay 100 mil pesos que no están disponibles porque están apartados para esa cuenta. Por eso se llama cheque certificado. ¿Se entendió? Sí. Hay otro tipo de cheques que también se llaman cheques de administración. ¿Cómo son los cheques de administración? Son parecidos a los cheques certificados, lo único que usted como que lo compra. Por ejemplo, Ramona, yo le tengo que pagar 100 mil pesos, pero Ramona entiende de que yo soy medio moroso y a veces utilizo dinero falso. Entonces Ramona dice, no me pague en efectivo, págame con un cheque certificado. Entonces yo le digo, Ramona, pero es que yo no tengo chequera. Entonces Ramona me dice, oh, ¿tú no tienes chequera? Pues págame con un cheque de administración. Entonces yo voy al banco con los 100 mil pesos, le digo, mire, yo quiero un cheque certificado por 100 mil pesos y le doy los 100 mil pesos al cajero. El cajero saca un cheque de ahí, ¿verdad? Que no un cheque de ninguna cuenta corriente y entonces le coloca el valor de 100 mil pesos. ¿Pagadero a quién? A Ramona fulana de tal. Entonces yo deposito los fondos de 100 mil pesos y pago lo mismo, 500 pesos por la emisión del cheque. Yo pago la emisión del cheque y también le deposito los fondos. Se llama cheque de administración. Pregunta. Ok, eso es para evitar a que le den un cheque sin fondo. Sin fondo. Por ejemplo, la administración tributaria, la Dirección General de Impuestos Internos y Aduana, cuando usted le va a pagar por encima de 15 mil pesos, le exigen que usted le paguen algún impuesto con un cheque certificado o un cheque de administración. Después de 15 mil pesos usted no podía pagarle a impuestos internos dinero en efectivo, no se lo aceptan. Okay. Para evitar que usted le lleve dinero falso. Esa es una de las metodologías y a veces también para evitarle que alguien se los robe los cuartos. Entonces con un cheque de administración ya nadie se ve a robar cuartos porque los cheques son de la institución. Bien, continúo compartiendo de pantalla donde estábamos para continuar hablando de la conciliación bancaria. Bien, entonces ahí tenemos los cheques certificados y los cheques, la comisión por cheque certificado. O sea, cuando le certificamos el cheque y cuánto le cobramos. Nos mandan eso. Entonces aquí volvemos con la nota de crédito, que dice que son los abonos a nuestro favor que hace el banco por cobros de deudas a terceros, intereses, entre otros. O sea, cuando el banco nos da un interés o le cobra a tercero cualquier dinero que a favor de nosotros, nos lo envía mediante una nota de crédito. Por ejemplo, el cliente fulano de tal nos debía a nosotros 50 mil pesos y ese cliente nos depositó ese dinero a nuestra cuenta, el banco lo tiene esa transferencia, entonces nos envía una nota de crédito diciendo que en fecha tal, el señor fulano de tal nos depositó 50 mil pesos, la cuenta tal. Entonces se hace mediante la nota de crédito, porque usted no sabe si le depositó o no, pero se hace mediante la nota de crédito. La nota de débito cuando los bancos son cargos a nuestra cuenta que nos hace el banco por servicio prestado a la cuenta. Por ejemplo, cuando el banco, usted va y dice, yo quiero una cuenta corriente y yo quiero empezar con 100 mil pesos y depositar 100 mil pesos. Entonces el banco le manda a hacer a usted esos cheques. Esos cheques lo hace el banco en una imprenta que es propia del banco porque tiene una seguridad del banco. Simplemente usted le pone el diseño, si quiere que le diga su nombre de cédula y todo eso. Entonces el banco lo manda a hacer y ese servicio que el banco le manda a hacer le cobra por eso.
que cuando el banco le cobra, le manda una nota de débito diciendo que le cobró por eso. Lo propio cuando usted trabaja con el banco y vende con tarjeta de crédito, el banco le va a cobrar a usted por el uso de esa tarjeta de crédito y lo hace mediante una nota de débito, les carga ese dinero. Bien, tenemos los cheques, que dice que es un documento de cambio que constituye una orden de pago dirigida por una persona llamada librador a otra llamada librado, que generalmente es un banco, ordenando a que se le pague a una tercera persona que se llama beneficiario una cierta cantidad de dinero. O sea, quien emite el cheque, quien firma el cheque, se le llama librador. El banco, que normalmente es que va a pagar ese cheque, se le llama librado. Y la persona al cual está a nombre del cheque es el beneficiario. Librador, librado y beneficiario. Bien. ¿Claro está ahí? Pregunta. Está claro. Todo claro, está claro. Ok, entonces sigo aquí. Cheques en tránsito. Dice que son aquellos cheques girados por el propietario de la cuenta corriente, registrado en el libro del banco, empero no han sido presentados al banco para su pago. Por ejemplo, yo le dije que Ramona, yo le entregué un cheque certificado, yo le entregué un cheque a Ramona, ¿verdad? Pero, y ya ese dinero, Ramona fue y no fue a pagar, no fue a cobrarlo, y pasó el mes. El banco no se ha enterado que ese cheque yo lo giré. Yo lo registré en mi libro de banco, pero sin embargo Ramona no lo ha ido a cambiar y resulta que el cheque, el banco lo desconoce y todavía yo tengo esos fondos de ese cheque ahí. Entonces a eso le llamamos cheque en tránsito, que son los cheques que ya nosotros entregamos al beneficiario, pero el beneficiario no lo ha presentado al banco. ¿Se entendió? ¿Me tengo que entender? Sí. Entonces, normalmente, antes de iniciar el proceso de conciliación bancaria, se hace una relación de cheque en tránsito a la fecha. ¿Cómo se hace esa relación de cheque en tránsito? Se pone el nombre del negocio, el RNC, y se coloca aquí relación de fecha en tránsito al mes, ¿verdad? Al 31 de abril del 2021. Pone la fecha del cheque, el número del cheque y el beneficiario, porque el banco nos va a mandar a nosotros todos los cheques. Para fines de información, cada vez que usted emite un cheque, el banco, cuando le envía el estado de cuenta, le envía todos los cheques pagados, que se le llaman cheques cancelados. Cuando el banco lo paga, ya ese cheque no tiene validez, no tiene fuerza de cambio, porque ya el banco lo cambió. Por eso que usted ve cuando te pasa el banco, el cajero le pone un sello. Eso significa que ese cheque ya no va a tener fuerza legal, o sea, fuerza de cambio, sino fuerza legal porque todavía el cheque es un documento de prueba. Entonces el cheque regresa al dueño o al propietario de la cuenta corriente, al titular. Entonces cuando usted haga su relación de cheques, todo lo que usted emitió, se da cuenta que algunos cheques que usted le entregó a los beneficiarios, sin embargo, esos beneficiarios todavía no lo han presentado al banco y no han sido cancelados. Pregunta está ahí. Entonces aquí, ¿qué se hace? Se pone la fecha del cheque, el número del cheque al beneficiario, a la persona que se le entregó y el importe del cheque. Se suma todo eso y esa es una relación de cheque en tránsito. Bien, cheques insuficientes de fondos. Son aquellos que han sido enviados al banco a sus depósitos y fueron rechazados al banco debido a que no disponían de los fondos para su cancelación. Por ejemplo, nosotros tenemos unos cheques que le entregamos a nuestro cliente, pero cuando los clientes fueron a cambiarlo, no teníamos fondos. Como le dije ahorita, yo tengo 150,000 pesos en la cuenta. Ramona fue y yo di un cheque certificado y yo nomás tengo disponible 50,000 pesos porque el cheque que le entrega a Ramona certificado era un cheque de 100. Pero cuando entro veo que tengo 150,000 pesos. Digo yo, no, pues yo le debo 80 a fulano, yo lo voy a pagar con esto porque tengo disponibilidad. Cuando envío el cheque rebota
por insuficiente de fondos, porque yo nada más tengo disponibilidad de 50,000 pesos, porque hay 100,000 pesos que están apartados para un cheque certificado que yo le entregué a Ramona. Bien, pues se llaman cheques insuficientes de fondos. El banco no lo devuelve. Entonces tenemos depósitos en tránsito, que son aquellos depósitos que han sido registrados en los libros del depositante, pero no fueron entregados al banco con la intención necesaria para que se mostrara en el estado del banco. Por ejemplo, el banco cierra el 28, por ejemplo, de cada mes, para poner un ejemplo, ¿verdad? Y yo mando el 29 a hacer un depósito, pero yo cierro mi libro al final del mes, al 30 o al 31, dependiendo de que sea el mes. Vamos a suponer que sea el 31 días. El 31 día yo cierro mi libro de banco dentro de mi empresa. Entonces yo registré ese depósito, mandé el dinero al banco, el mensajero lo depositó en la cuenta, me trajo el recibo y está todo claro. Pero el banco fue el 28 que cerró y me mandó hasta el día 28 me mandó a mí entonces mi estado de banco, pero sin embargo el depósito está en mi libro, pero el banco todavía no lo registró porque el banco lo va a registrar para el mes después. Pues se llama depósitos en tránsito. Son aquellos que ya nosotros depositamos, pero al momento del corte que nos envió el estado de cuenta, todavía el banco no lo había registrado. Profe, Sí. En ese caso, por ejemplo, si yo mando un depósito un viernes en la tarde, el banco no le dio tiempo a registrarlo, lo publica al lunes siguiente. Dependiendo del banco que trabajan todos los días, hasta los sábados, los domingos. Sí, Pero pero eso se puede dar normalmente, ese caso. sí, pero normalmente no es por los fines de semana, sino por el mes. Ah, ok. Porque los fines de semana todavía hay gente en la noche trabajando en los bancos que amanece. Hay personas del área de contabilidad que trabajan de noche, amaneciendo en los bancos, trabajando ese tipo de cosas. Bien. Profesor, pero yo veo que cuando uno hace transferencia o paga, por ejemplo, el sábado, siempre lo ponen de fecha de lunes. Son trucos de los bancos. No, Déjame explicarle por qué. No, No es por. No, yo le expliqué. Déjame explicarle qué es lo que pasa. ¿Me permiten? Mire, lo que sucede es que hay una normativa que emitió la Superintendencia de Banco que dice que todas las transacciones que hace un banco tienen que enviárselas al otro día, a más tardar a las 10 de la mañana al banco. ¿Se entiende? Entonces, si una transacción se hizo el sábado, el banco tiene que mandarla a más tardar el lunes a las 10 de la mañana. Como ellos todavía no lo han registrado, ellos prefieren que caiga el sábado, el lunes, para mandarlo entonces el martes a las 10 de la mañana. Todo ese asunto. Todos esos depósitos de cheque, retiro, o sea, toda la transacción que hace un banco de todas las sucursales, tiene que mandársela a las 10 de la mañana del otro día a la superintendencia de banco. Ah, ok. Entonces, profe, ¿usted sabe cuándo sucede también? Cuando usted transfiere, por ejemplo, de un banco diferente a otro. entonces Que no entra de una vez. Entonces ellos prefieren entonces cubrirse en salud y esperar entonces que suceda eso para ellos poder mandarle ese estado de cuenta al otro banco. Sí, porque yo trabajaba mucho con transferencia y me pasaba eso, cuando se depositaba de un banco diferente a otro se tardaba. Sí. Ok. Entonces, mire, aquí hay una regla general para hacer la conciliación bancaria, que quizá aquí ustedes están confundidos. Mire, aquí ponemos el balance según el libro al mes anterior. O sea, si estamos trabajando para el mes de abril, vamos a poner el mes anterior. ¿Cuál es el mes anterior de abril? Marzo. O sea, ahí ponemos a la fecha de marzo, al último día de marzo, ahí ponemos el balance, el valor. Luego le vamos a sumar cualquier tipo de esa cuenta que aparezca. Una nota un depósito que hemos hecho, una nota de crédito que no hayan enviado, una cantidad que anotada de menos en depósito o en suma por error, los cheques que no han devueltos,
los cheques anulados y reservados, la cantidad anotada de más en cheques por error. Entonces, todo eso que haya, no puede haber ninguno, pueden haber 2 cuentas, o pueden haber 3, o pueden estar todas. No necesariamente tienen que haber cuentas de esa, ¿eh? ¿Se entendió? Usted puede trabajar y puede tener un depósito, o puede tener una nota de crédito, o una cantidad anotada de menos en depósito o en suma por error. Puede tener cheque devuelto, cualquier cuenta de esa. Pueden tener una, más de una o ninguna. Bien, entonces luego esto todo se suma y se coloca aquí. Para tener el total disponible, sumamos el balance según el libro del mes anterior, más todas estas cuentas que ya yo las sumé y las coloqué aquí. Sumo esto más esto y me va a dar el total disponible. Luego voy a trabajar con los cheques emitidos, con la nota de débito, con la cantidad anotada de más en suma por error, con los depósitos devueltos, con los cheques cancelados 2 veces por el banco en fecha tal por error, cantidad anotada de menos en cheques por error, cantidad anotada de más en depósitos por error. Todo eso lo sumamos y lo colocamos aquí. Esa cuenta, la colocamos aquí. Como le dije, igual aquí pueden haber una cuenta de esa, cualquiera de ellas, pueden haber más de una cuenta o pueden haber ninguna. Pueden haber más de ella, una de ellas, más de ella o ninguna. Diga. Entonces, si se toma el mes anterior, ejemplo, en la tarea pendiente, habla de la casa Leanni del 31 de marzo. Entonces uno tiene que coger el mes de febrero. Vamos a trabajar con eso. Vamos a terminar con esto para explicarte entonces el ejemplo. Ok. Luego entonces, ese total disponible que yo tengo aquí, le voy a restar todas esas cuentas que aparezcan aquí. Como le dije, pueden haber más de una o ninguna. Entonces la suma de todas ellas la pongo aquí. Si no tengo ninguna, me va a dar 0, ¿verdad? Entonces, un valor que tengo aquí, menos 0, me va a dar el mismo valor. Entonces, ese sería el balance según el libro al mes actual. Usted va a poner aquí el mes que está trabajando. Bien, y eso le pasa 2 rayas abajo y ese es su balance según libro al mes actual. Luego va a trabajar con lo que es el estado del banco. Entonces, con lo que el banco le envió, va a poner aquí el balance del banco del mes actual, que esa fecha y esa fecha tiene que coincidir. La única fecha que no va a coincidir es esta, porque esta es del mes anterior. Entonces, aquí coloco el balance del mes actual. Luego, le voy a colocar los depósitos en tránsito, aquellos depósitos que yo envié, pero el banco no me registró, lo coloco aquí y eso lo sumo. El balance según el estado del banco, más el depósito, y eso me va a dar el total disponible del banco. Esto más esto me da el total disponible del banco. Luego le voy a restar los cheques en tránsito. ¿De dónde traigo ese valor de cheques en tránsito? De la relación de cheques en tránsito que yo elaboré primero antes de iniciar la conciliación bancaria. ¿Lo bien? Aquí, ese balance, que es la relación de cheques en tránsito, yo voy a colocar este valor acá. Entonces, el total disponible del banco menos los cheques en tránsito me va a dar el balance del mes ajustado. Como la conciliación bancaria es una igualdad, el balance ajustado del mes actual, este valor debe ser exactamente que este valor, que el balance según el banco. Si no da igual, hay un error y tenemos que investigarlo. Bien. Ok, entonces ahí venimos con el ejemplo. Dice que la empresa comercial Saraya SRL, RNC tal, le solicita a usted que le prepare su conciliación bancaria el 29 de febrero del 2020. Del Banco Guaricano, cuenta tal, con la siguiente información. El balance anterior al 31 de enero, ustedes ven, el balance anterior al 31 de enero fueron 18,291. Una nota de crédito por 1,100 pesos. Una nota de débito por 78 pesos. Una cantidad de más en depósitos por error, 90 pesos. El balance, según el estado del banco, al 29 de febrero, que el banco no lo mandó, de 2020, eran 20,673,0. El depósito anterior,
los depósitos en tránsito eran 3.750. Entonces, cuando llegó eso, lo primero que yo hago es que busco todos los cheques y veo cuáles son los cheques que yo emití y que el banco cuando me lo envió no me mandó esos cheques que lo cambió. Por lo tanto, esos cheques están en tránsito. Entonces, aquí vemos que en la fecha del 22 de febrero de 2020, el cheque 005-2020 a favor de Luis Mejía por 2.000 pesos, es el cheque todavía está en tránsito, o sea que Luis Mejía tiene el cheque y todavía no lo ha cambiado. Entonces, un cheque del 19 de febrero del 2020, que es el cheque número 00 de 2020, a través de la importadora La Buena S.A. por 3.200 pesos, la importadora La Buena S.A. al momento de hacer la conciliación bancaria todavía no ha cambiado el cheque, lo tienen ellos ahí, entonces el cheque son 3.200 pesos. Entonces, ¿cuál es el total de mis cheques en tránsito? 5.200 pesos. Ya yo tengo las informaciones, entonces procedo a hacer mi conciliación bancaria. Como le dije, conciliación bancaria al 29 de febrero del 2020, porque es el mes que estoy trabajando, del Banco Guaricano y la cuenta que estoy trabajando. Porque yo puedo trabajar de ese mismo Banco Guaricano con cuentas diferentes. Por cada cuenta que yo tenga corriente, tengo que preparar una conciliación bancaria todos los meses. Entonces aquí vengo el balance según el libro del mes anterior, del 31 de enero, que ya lo había dicho aquí, que fueron 18.291. Aquí lo tengo, 18.291. Le voy a sumar todas las cuentas. Entonces, en la regla decíamos que hay varias cuentas. Ustedes ven, todas esas cuentas, pero en este caso, nada más hay una sola cuenta. ¿Cuál es esa sola cuenta que tenemos aquí? Nota de crédito por 1.100 pesos. Todas las que están aquí las sumo, pero como nada más tengo una sola, son 1.100 pesos. Entonces sumo los 18.291 más 1.100 pesos, eso me da 19.391. Ese es el total disponible. A ver, se lo voy a restar todas esas cuentas que están en la regla general, todas esas, pero las que estén, las que aparezcan, las que yo tenga, la que yo haya investigado. Entonces ahí nada más tengo una nota de débito por 78 pesos, una cantidad anotada de más en depósitos por error por 90 pesos. Sumo 78 más 90 me da 168. El total disponible menos los 168 me da 19.223,00. Y es el balance según el libro del 29 de febrero del 2020. Luego va a trabajar con el estado del banco. Los depósitos en tránsito, que yo le dije aquí que eran 3.750. ¿Lo ven aquí? Los depósitos en tránsito, 3.750. Le sumo el balance según el estado del banco. Yo estoy escuchando, pero esa pantalla no se me comparte. No sé si es mi internet o qué, pero yo lo escucho. Bien, pero está bien. Eso yo lo voy a poner el video. Usted lo va a poder ver ok. Entonces, sumo los 20.673 más 3.750. Eso me da a mí 24.423. Ese es el total disponible en el banco. A eso le voy a restar los cheques en tránsito. ¿De dónde traigo esos cheques en tránsito? Los 5.200. De la relación de cheques en tránsito que yo hice al inicio de la conciliación bancaria. 5.200 pesos. Tengo aquí 5.200. Entonces, el total disponible del banco son 24.423 menos los cheques en tránsito, 5.200. Me dio 19.223 con 0 pesos. Igual, el balance según el estado del banco, 19.223. Y el balance ajustado el 29 de febrero del 2020, 19.223. Ahí tengo mi conciliación bancaria. Significa que es un asunto igualitativo. Igualo mi balance según libro y mi balance ajustado también. Pregunta, dudas, inquietudes. O sea, profesor, que si no le dan iguales, entonces está mal está mal. Sí, está mal la conciliación bancaria. La conciliación bancaria. Ok. Bien. Está bien. Entonces aquí tienen su ejemplo. Aquí yo le pongo la relación cheque en tránsito para que ustedes la vean, cómo que se hace. Y ahí tienen todos los datos. Lo que pasa en febrero y todo en esa empresa. ¿Puedo salir de aquí? Sí.
Ok, salí de la pantalla. Estoy con ustedes aquí ahora. Pregunta, dudas, inquietudes de esto que estamos trabajando, la conciliación bancaria. Profe, usted dijo ya lo que yo le pregunté de la fecha, de que esa tarea del 31 de marzo, si uno la va a poner el mes anterior o la va a dejar así mismo. El mes anterior, ¿verdad? Ah, Según el mes anterior, se inicia por ahí. ok, Pregunta, gracias. pregunta, duda, inquietudes. Bien, chicos, entonces, revisen sus calificaciones y escríbanme por el grupo cuáles son las tareas que yo les debo por corregir, porque recuérdense que yo trabajo con otros grupos. Entonces, si ustedes me terminan una tarea que me llama la atención por eso de Infotec, porque hay personas que me terminan la tarea, no me la dicen, a mí se me olvida y sigo trabajando y me entregan una tarea y de repente entra a supervisión y ve que hay una tarea que yo no le he corregido y creen que es que yo no estoy corrigiendo, porque yo se la dejo abierta para que aquel la pueda terminar, porque la idea es que yo se la cierre para que no la puedan hacer. Pero yo entiendo cómo ustedes trabajan, se tienen problemas con el internet, a veces no entienden, entonces por eso pasa eso, por eso yo se la dejo abierta. Pero por favor, aunque yo se la deje abierta, termínenla y cuando la termina me avise, profesor, terminé la tarea, corríjame, por favor. Bien, me pueden escribir Bien. privado también para decirme eso. Profesor, la doy a 3, el módulo 4. Me la Está bien, puede corregir las dos, por favor. póngamelo por el grupo para yo leerlo. Ah, está bien. Bien, Profe, la número 1 del módulo 4, usted no me la ha corregido. Nada más me corrigió la número 2. pónmela por el grupo, por el grupo de WhatsApp me lo dice. Ok, está bien. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna duda, alguna otra inquietud? ¿Quedó claro sobre la conciliación bancaria? ¿Quedó claro por ahora? Sí. Entonces, usted tiene ahí ese material cargado en el sistema, que no es el material oficial de Infotec, que es algo que yo preparo por ahí para otros grupos. Usted lo lee. Recuérdense que los exámenes no son hechos por ese material, sino por el material oficial de la Infotec, que usted tiene que leerlo porque el examen vendrá por ahí. Y para la guía de las prácticas, yo les recomiendo que lean ese material que yo les cuelgo, porque las prácticas las voy a poner por ahí porque entiendo que es más fácil para ustedes. Bien. Si no tienen más nada que decirme, entonces lo cerramos por aquí y que pasen todos muy buenas noches. Bien, buenas noches a todos.